Hablando de persecución política, hablando de la situación de los presos políticos en Venezuela, quiero poner en contexto a nuestro próximo invitado, Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Iribarren, en Barquisimeto, Estado Lara, detenido el pasado 28 de julio de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictó una orden de aprehensión contra su persona, y efectivos armados del SEBIN irrumpieron, recordemos, en el Palacio Municipal, donde fue detenido y trasladado a la cárcel del Helicoide. Alfredo Ramos fue liberado el pasado 23 de diciembre y está con nosotros en la tarde de hoy. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Escuchábamos los relatos de condiciones de los presos políticos. Yo quiero hablar con usted de varias cosas, pero quiero comenzar por allí. ¿Qué fue lo que usted vio? O sea, ¿cuáles eran las condiciones del tiempo en que usted estuvo como preso político? ¿Qué rescata, qué recuerda, qué vio? Bienvenido a la tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Idania, y de verdad mucho gusto en volver a conversar contigo. Bueno, yo fui liberado el 23 de diciembre bajo una medida de régimen de presentación cada 30 días, sin restricciones en mi libertad. Por supuesto, tuve exactamente 5 meses detenido. Yo en varias oportunidades dije que mi detención fue arbitraria, una detención injusta, inconstitucional, porque yo no había ni he cometido ningún delito. En todo caso, yo lo que ejercí es un derecho constitucional, el derecho a la manifestación pacífica, democrática. Todas las manifestaciones que se realizaron en la ciudad de Barquisimeto, ninguna terminó con hechos de violencia, siempre fueron manifestaciones pacíficas en el marco de la Constitución. Para el respeto, por supuesto, de los derechos consagrados para los ciudadanos venezolanos y, por supuesto, por el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela. Salí con aproximadamente más de 40 presos políticos. Tengo, por supuesto, una profunda tristeza de que todavía existan presos políticos en Venezuela. En ninguna democracia pueden existir presos políticos, presos de conciencia. Ahí dejé, por supuesto, amigos que me relataban, me contaron por qué estaban detenidos. Ahí hay gente detenida por un tuit, por utilizar las redes sociales o por cosas pues que de verdad no ameritaban el encarcelamiento. También estuve con presos, por ejemplo, estuve con un detenido por el solo hecho de tomarle una foto a un vehículo de una funcionaria pública del gobierno nacional. Y eso duró aproximadamente casi 40 días detenido. Y eso es lo que sufre pues muchos de los presos políticos que tenemos en Venezuela. Yo decía hoy en un programa, y quiero también aprovechar para hacerle un llamado al pueblo venezolano, que no olvidemos a nuestros presos políticos. Sí. Tenemos que continuar en la lucha para lograr la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, el régimen venezolano insiste en decir que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos. Y esto es lo que expresan cada vez que pueden en foros internacionales. Bueno, yo creo que eso es una retórica del régimen de Maduro, de decir de que aquí no existen presos políticos. Bueno, yo estoy acá, ustedes saben que, y como lo dije, nunca cometí ningún delito como todos los presos políticos que hay en Venezuela, y fui detenido fui encarcelado por un amparo donde el tribunal toma una decisión que, yo lo dije en esa oportunidad, no era una decisión constitucional, en todo caso porque yo fui electo por el pueblo barquisimetano, por el pueblo del municipio de Iribarren, y en todo caso lo que tenían la potestad de decidir mi salida era el pueblo de Iribarren por la vía de los votos. Aquí está, por supuesto, el testimonio de uno de los presos políticos, como en el caso de mi persona. Es decir, que eso es una retórica utilizada por el régimen para tratar de tapar lo que son la violación a los derechos humanos, el tema de la persecución política que existe en Venezuela.
Ahora, Alfredo Ramos, uno de los temas que quiero comentar con usted tiene que ver con elecciones, con condiciones y con diálogo. Quiero referirme a lo que ha ocurrido en República Dominicana, donde Danilo Medina, el presidente, anunció que el diálogo que buscaba una salida a la crisis que vive Venezuela ha sido suspendido de manera indefinida sin un acuerdo entre las partes. Patricia Dipre, periodista de nuestra cadena aliada CDN, tiene información que yo quiero compartir con nuestro invitado Alfredo Ramos y con la teleaudiencia. Saludos, ¿qué tal? Les saluda Patricia Dipre desde los estudios de CDN en Santo Domingo. Con el anuncio del presidente Danilo Medina, quien es el mediador principal en el diálogo que busca solucionar la crisis sociopolítica que vive Venezuela, queda confirmado que no quedó establecido un acuerdo definitivo entre el gobierno y la oposición de la nación suramericana. De acuerdo con el mandatario dominicano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió a firmar un acuerdo establecido el pasado martes, puntos que no contaron con la anuencia de la oposición. Escuchemos estas declaraciones. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era, en gran medida, estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. La delegación del gobierno de Venezuela se retiró de la mesa del diálogo el martes en horas de la noche, lo que recibió duras críticas de la oposición, quienes sostienen mantendrán su postura hasta que no se quiera diseñar un traje a la medida del gobierno de Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones del representante de esta delegación. Emplazamos al gobierno a que no cometa el paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales. A pesar de que no hubo un acuerdo definitivo establecido, a juzgar por las palabras del presidente Medina, quedan abiertas las puertas para que nueva vez se puedan sentar en la mesa del diálogo la oposición y el gobierno de Venezuela a los fines de buscar una solución definitiva a este tema. Con estas informaciones desde Santo Domingo retorno con ustedes. Gracias, muchísimas gracias a nuestra cadena aliada CDN. Ahora, vuelvo con Alfredo Ramos. ¿Tiene sentido insistir en este diálogo que siempre llega como al mismo punto muerto? El gobierno quiere, como decía nuestra colega, un traje a la medida. Y la oposición pareciera no estar dispuesta a cortar ese traje para el gobierno. Fíjate, los factores democráticos acompañando al sentimiento nacional del pueblo venezolano está exigiendo reglas claras, que se permita la revisión de todo el registro electoral permanente, los miembros de mesa, todo lo que significa el sistema electoral, incluyendo la renovación del Consejo Nacional Electoral para poder ir a un proceso que tenga garantías suficientes para que se realice el ejercicio del voto libre. Lamentablemente el gobierno, la propuesta que hace es hacer unas elecciones anticipadas, apresuradas, sin ningún tipo de garantía. Y eso, ir a unas elecciones sin garantías electorales, sin la renovación del Consejo Nacional Electoral, indudablemente era una especie de ir al matadero. Y por eso yo de verdad saludo esa posición de los factores democráticos en República Dominicana de no firmar un acuerdo chimbo que al final de cuentas significaba legitimar al régimen porque no teníamos
o no tenemos las condiciones electorales suficientes para ir a un proceso electoral limpio y transparente. Y nosotros vamos a continuar en esta lucha. La lucha por la libertad, por recuperar la libertad, por recuperar la democracia en Venezuela, es una lucha permanente, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, para que hayan condiciones de verdad bien establecidas, reglas de juego claras en el marco electoral y poder ir a un proceso electoral. Yo incluyo hasta el tema de el tema de la presión que se utiliza, lo que es el famoso carné de la patria, que prácticamente se ha convertido en una especie de chantaje hacia los sectores más vulnerables de la población para obligarlos, en este caso, a votar o a legitimar al régimen de Maduro. Y por eso nosotros seguimos en esta lucha. Nuestro llamado es que vamos a continuar. Yo creo que esta decisión de los factores democráticos en República Dominicana obliga a la unidad, obliga nuevamente a recuperar la unidad de todos los venezolanos, la unidad de los factores democráticos, para ir con un solo objetivo de lograr que en Venezuela tengamos elecciones limpias, transparentes, con un nuevo poder electoral que le garantice a todos los venezolanos que la elección de verdad va a ser una elección totalmente democrática. Ahora, Alfredo, Nicolás Maduro... No se discutió incluso el tema de los venezolanos, el tema de los venezolanos afuera. Eso es un drama que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, más de 4 millones de venezolanos que se están yendo del país. Es una diáspora que también había que garantizar el voto de todos los venezolanos que están en el exterior. Y es un drama al cual hemos dedicado bastante espacio en el programa de hoy y de todos los días. Pero Nicolás Maduro se pronunció hace minutos sobre este diálogo y esto es lo que dijo. Julio Borges, ayer recibí una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés, 4 de la tarde en Santo Domingo, y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo: no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora, el acuerdo quedó establecido. Yo quiero anunciar ante ti y ante Venezuela que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana, el acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Zapatero, el acuerdo que ayer firmó nuestra delegación. Y he dado la orden al doctor Jorge Rodríguez que publique el acuerdo de manera inmediata. Y voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo, y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Cúmplase. Yo sí tengo palabra. O sea, Nicolás Maduro firma un acuerdo él solo y además manda que se cumpla. Es decir, lo van a publicar, veremos lo que está allí. Pero no importa si no lo firma nadie más. Es decir, las autoridades en Venezuela lo dan por firmado y lo dan por hecho, Alfredo. Bueno, un acuerdo es entre las partes. O sea, yo que vengo del movimiento sindical, cuando tú llegas a un acuerdo es que lo acuerdas entre partes, no unilateralmente. Y eso significaría un acuerdo, en todo caso, donde el presidente es como una especie de juez y parte. O sea, él lo firma, nada más él, y convoca las elecciones, y iría nada más él, en todo caso, un proceso electoral que a todas luces, para nosotros, si no hay garantías electorales, eso significaría un suicidio para los factores democráticos de la oposición. Sin embargo, como reitero, nosotros vamos a continuar en esta lucha para lograr de verdad condiciones limpias, condiciones transparentes en el ejercicio del voto, para lograr pues los cambios que el país está reclamando. El cambio en Venezuela es irreversible. O sea, el sentimiento de cambio que hay en Venezuela es irreversible. Aquí la gente está pasando hambre. Aquí hay gente muriéndose por falta de medicina, por falta de alimentos. Aquí hay gente desnutrida, mucha gente desnutrida, venezolanos. Yo en los 5 meses que estuve preso, cuando salí, de verdad que vi en 5 meses un deterioro enorme de la población venezolana. La situación es sumamente difícil, sumamente dramática. De verdad, aquí hay una situación de crisis humanitaria. Y el cambio que hay, o el sentimiento de cambio que hay en la población, es irreversible, y por eso es importante ponerse al frente de esta lucha para lograr el verdadero cambio en Venezuela, por la vía, por supuesto,
de la participación electoral, porque en eso hay que dejar bien sentado. Nosotros no es que no queremos ir a un proceso electoral, claro que queremos elecciones, claro que queremos ir a votar, pero queremos ir con condiciones como lo establece la Constitución, condiciones transparentes para el ejercicio del voto. Agradezco a Alfredo Ramos, líder de la causa R, alcalde del municipio de Ibarra en el Barquisimeto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Buenas tardes, muchas gracias, Idane.